El marido lleva a su amante a la boda de su jefe, pero no sabia. El resplandor de los candelabros dorados iluminaba la entrada del majestuoso salón donde se celebraría la boda de don Alejandro. Santiago descendió del coche con una sonrisa de suficiencia, ajustando el puño de su traje con aire despreocupado. A su lado, Valeria titubeaba, lanzando miradas inquietas a su alrededor. No sé si esto es buena idea, susurró ella, pero Santiago deslizó una mano firme sobre su espalda, acercándola a su cuerpo. Nadie aquí te conoce. Relájate. Esta noche es nuestra. Valeria trató de sonreír, pero el peso del riesgo la sofocaba. Mientras caminaban hacia la entrada, los murmullos entre los invitados comenzaron a levantarse como un rumor de tormenta. Santiago fingió no notar las miradas furtivas, aunque su instinto le gritaba que algo andaba mal. El interior del salón rebosaba opulencia, mesas adornadas con flores blancas, copas de cristal reluciente y una orquesta en vivo que tocaba una melodía envolvente. Santiago se movía con la seguridad de un hombre que domina su territorio, pero la sensación de que se había adentrado en un campo minado lo inquietaba. En cada esquina, grupos de personas intercambiaban palabras en susurros, y cada tanto, un par de ojos se detenían en él con un brillo enigmático. Tal vez están sorprendidos de verte con una mujer tan hermosa, bromeó Valeria, intentando disipar su ansiedad. Pero en su interior, sabía que la tensión en el aire tenía otra raíz, una que todavía no alcanzaba a comprender. De pronto, Santiago sintió la piel erizarse en la nuca. Una presencia en la distancia parecía observarlo con una intensidad alarmante. Su mirada recorrió la sala hasta detenerse en una mujer en el rincón más alejado. No se movía, no hablaba con nadie, solo lo miraba. Un estremecimiento involuntario recorrió su cuerpo. ¿Quién era ella? El corazón le martilleaba en el pecho, pero se obligó a mantenerse imperturbable. No empieces a imaginar cosas. Disfruta la fiesta, se dijo a sí mismo, pero la sensación de que estaba atrapado en una trampa invisible se hacía más fuerte con cada segundo. Mientras tanto, don Alejandro, con su porte imponente y su sonrisa impecable, recorría el salón saludando a sus invitados. Cuando su mirada se cruzó con la de Santiago, el tiempo pareció congelarse. Un destello de reconocimiento y algo más, burla. Desprecio, pasó fugazmente por los ojos del anfitrión. Santiago, qué sorpresa verte esta noche, dijo con una entonación ambigua, estrechándole la mano con un apretón demasiado firme. Santiago se obligó a mantener la compostura, pero el subtexto en la voz de don Alejandro lo perforó como una daga. ¿Qué quiere decir con eso?, pensó, pero solo sonrió y respondió con la misma cordialidad. Valeria, a su lado, intentaba parecer despreocupada, pero sus dedos se aferraban con más fuerza al tallo de su copa de champán. «Tienes la sensación de que estamos en el lugar equivocado», murmuró ella, y por primera vez, Santiago consideró que tal vez tenía razón. Intentó distraerse, acercándose a un grupo de colegas para conversar, pero incluso ellos parecían medir cada palabra, como si supieran algo que él ignoraba. «¿Has hablado con Camila últimamente?», soltó uno de ellos de manera casual. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Está en un viaje de trabajo», respondió con rapidez. «¿Por qué lo preguntas?». Su interlocutor solo sonrió y se encogió de hombros. «No por nada. Solo, curiosidad». La incomodidad en el ambiente era cada vez más sofocante. A lo lejos, la orquesta cambió la melodía, y un grupo de camareros comenzó a circular con bandejas repletas de copas de vino. El ambiente se llenó de un aire expectante cuando don Alejandro se dirigió al centro del salón y alzó su copa. «Damas y caballeros, esta noche no solo celebramos el amor, sino también los cambios que vendrán», dijo con su tono firme y autoritario. Santiago se tensó. «Cambios», repitió en su mente. ¿Qué significaba eso? La mirada de su jefe se deslizó momentáneamente hacia él antes de continuar con su discurso. El pecho de Santiago se comprimió con una inquietud desconocida. Cuando el brindis terminó, sintió un leve toque en su hombro. Su corazón se aceleró al girarse. Frente a él estaba un rostro que no esperaba ver. «¿Disfrutando la fiesta, Santiago?», preguntó la persona con una sonrisa afilada. En ese momento, Santiago entendió que la verdadera celebración apenas comenzaba. El ambiente de la fiesta parecía festivo a simple vista, pero para Santiago, la sensación de incomodidad se hacía más densa con cada minuto que pasaba. Se movía entre los invitados con la seguridad de siempre, pero había algo diferente esa noche. Las miradas sobre él ya no parecían simples curiosidades.
Eran inquisitivas, afiladas, como si todos supieran algo que él ignoraba. Valeria, a su lado, apretaba la copa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Santiago, esto no me gusta, murmuró con el ceño fruncido. Algo raro está pasando. Él deslizó una mano por su cintura con un gesto tranquilizador. Relájate, nadie sabe quién eres, insistió, pero incluso sus propias palabras le sonaban vacías. La música bajó ligeramente y, en el centro del salón, don Alejandro alzó su copa con una elegancia que solo los verdaderos poderosos poseen. Damas y caballeros, esta noche celebramos la unión de dos almas, pero también el futuro de nuestra familia, de nuestra empresa y de los nuevos caminos que habremos de recorrer juntos. Su voz resonó con autoridad, y Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. ¿Por qué hablaba de la empresa en su propio matrimonio? Lo usual habría sido un discurso romántico, no uno con tintes de negocios. Algo en su tono lo puso en alerta. Espero que todos disfruten de esta velada porque será una noche inolvidable, añadió don Alejandro con una sonrisa enigmática. Santiago levantó su copa con el resto de los invitados, pero su mente estaba en otra parte. Buscó a Daniela entre la multitud, la asistente personal de Camila, la misma que lo había sorprendido minutos antes con su presencia en la boda. No la veía, pero sabía que no se había ido. Valeria notó su distracción y se inclinó hacia él. ¿Qué pasa?, preguntó en un susurro. Santiago negó con la cabeza, pero su mandíbula estaba tensa. Nada. Solo estoy pensando. Pero no podía ignorar la creciente sensación de que algo estaba por estallar. Cuando el brindis terminó, los murmullos entre los invitados retomaron su curso, pero Santiago ya no los percibía de la misma manera. Se sentía observado, acorralado sin saber por qué. Su intuición le gritaba que debía irse, pero hacerlo de manera precipitada solo levantaría más sospechas. ¿Quieres bailar?, propuso Valeria con una sonrisa forzada, intentando aliviar la tensión. Santiago asintió mecánicamente y la tomó de la mano, llevándola a la pista. Tal vez distraerse le ayudaría a despejar la mente. Pero apenas dieron unos pasos, un roce en su hombro lo obligó a detenerse. Una mano se posó sobre él con una familiaridad escalofriante. Santiago se giró con el estómago revuelto y ahí estaba ella, Daniela. Su sonrisa era afilada, calculada. «Qué coincidencia encontrarte aquí, Santiago», dijo con un tono casual, pero cargado de dobles intenciones. Él se forzó a sonreír. «Daniela, no esperaba verte esta noche». «Ah, yo sí. Sabía que vendrías», replicó con un brillo malicioso en los ojos. Santiago sintió un nudo en la garganta. Su voz era tranquila, pero la forma en que lo miraba lo ponía en guardia. «¿Cómo está Camila?», preguntó ella con inocencia fingida. Valeria, aún tomada del brazo de Santiago, enrojeció levemente. «Camila, está de viaje», respondió Santiago con voz firme. Daniela asintió lentamente, jugando con el tallo de su copa de vino. «¿De verdad? Qué interesante. Creí haberla visto hace un rato», dijo con una sonrisa misteriosa. El corazón de Santiago se detuvo por un segundo. «Debes estar equivocada», respondió, pero sus propias palabras le parecieron huecas. Daniela inclinó la cabeza como si le divirtiera su reacción. «Tal vez esta noche está llena de sorpresas», susurró antes de alejarse entre los invitados. Santiago sintió que el aire en sus pulmones se volvía espeso. Giró la cabeza, buscando desesperadamente entre la multitud. Su esposa estaba en otro país, no podía estar aquí. Pero la inquietud lo carcomía. «Santiago, ¿qué está pasando?», insistió Valeria con los ojos muy abiertos. Pero él no tenía respuestas. Solo podía sentir cómo el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Santiago sintió un vacío en el estómago al ver a Daniela desaparecer entre los invitados. Su mente giraba en círculos, intentando encontrar una explicación lógica. No podía estar en lo cierto. Camila estaba de viaje. No había manera de que estuviera aquí. Sin embargo, el tono de Daniela, su sonrisa maliciosa, su manera de insinuar, lo inquietaban más de lo que quería admitir. Su mano se tensó alrededor de la copa. Tenía que mantener la calma.
Valeria, de pie a su lado, entrelazó sus dedos con los suyos con un gesto ansioso. ¿Quién es ella, Santiago? ¿Por qué siento que nos está observando como si supiera algo? Su voz temblaba levemente. Santiago exhaló con impaciencia y le dedicó una sonrisa falsa. Solo una conocida de la empresa. No es nada. Valeria frunció los labios, pero no insistió. A pesar de su fachada de tranquilidad, él sentía como la presión en el ambiente iba en aumento. Intentó recomponerse, moverse con la seguridad que siempre lo había caracterizado, pero todo en aquella noche parecía diseñado para desconcertarlo. Caminó entre los invitados, deteniéndose de vez en cuando para intercambiar saludos y fingir que todo estaba bajo control. Pero los susurros no cesaban. Su instinto le decía que su nombre estaba en boca de demasiadas personas. Y entonces, ocurrió. Daniela apareció de nuevo, esta vez cerca de don Alejandro. Se inclinó hacia él y murmuró algo en su oído. Santiago sintió un escalofrío cuando el anfitrión dirigió su mirada directamente hacia él. No era un simple vistazo. Era una inspección. Una sentencia. Santiago sostuvo su mirada, tratando de leer sus pensamientos, pero don Alejandro solo sonrió, como si supiera algo que él ignoraba. Luego, el hombre asintió levemente a Daniela y continuó su conversación con otra persona. Santiago tragó en seco. Esto no era una coincidencia. Daniela no estaba allí por casualidad. Su conversación con don Alejandro, la manera en que lo miraban, algo se estaba gestando. Y lo que era peor, él no tenía idea de qué. Santiago, vámonos, susurró Valeria, tomando su brazo. No me gusta esto. Él giró el rostro hacia ella, pero antes de que pudiera responderle, un colega de la empresa se acercó con una sonrisa tensa. Vaya, Santiago. No esperaba verte esta noche. Ni en estas circunstancias, dijo con un tono ambiguo. Santiago sintió la sangre hervirle. ¿Y eso qué significa? El hombre se encogió de hombros y tomó un sorbo de su trago. Nada, nada. Solo digo que, bueno, esta noche habrá grandes revelaciones. Me sorprende que todavía no sepas nada. Cada palabra era una estocada a su tranquilidad. ¿De qué hablaba? Antes de que pudiera presionar más, el hombre se alejó entre los invitados, dejándolo con un torrente de pensamientos oscuros. El ambiente estaba cargado, como si todos supieran algo que él no. Como si estuvieran esperando el momento exacto para disfrutar del espectáculo. Santiago respiró hondo y se giró de nuevo hacia Valeria. No nos vamos. No podemos irnos ahora. Valeria lo miró con desesperación. Santiago, por favor. No me gusta cómo nos miran. Parece que saben algo de nosotros. Y ese era su mayor temor. Porque, en el fondo, él también lo sentía. Algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría todo. Santiago pasó una mano por su nuca, intentando disipar la sensación de opresión que lo invadía. No era paranoia. Algo estaba mal. Los murmullos a su alrededor eran cada vez más evidentes, los rostros conocidos lo miraban con una mezcla de curiosidad y malicia apenas disimulada. Intentó no darle importancia, pero el comentario de su colega todavía resonaba en su cabeza. Me sorprende que todavía no sepas nada. Las palabras eran como un eco siniestro. ¿Saber qué? Sacó su teléfono del bolsillo y deslizó el dedo sobre la pantalla. Marcó el número de Camila. Necesitaba escuchar su voz, confirmar que todo seguía como lo había planeado. El tono sonó una vez. 2 veces. 3. Buzón de voz. Un nudo se formó en su estómago. No había razón para que no contestara. Ella nunca ignoraba sus llamadas. Apretó los dientes y lo intentó de nuevo. Nada. Valeria, que se mantenía a su lado con los hombros tensos, se inclinó hacia él. Santiago, esto no es normal. Su voz era apenas un susurro. Siento que estamos atrapados en algo que no comprendemos. Él exhaló, obligándose a relajar los músculos de su mandíbula. No empieces con eso. Es solo una fiesta, una simple boda. Pero ni él mismo se lo creía. Un grupo de invitados pasó cerca de ellos y Santiago captó apenas un fragmento de su conversación. Pero ya lo sabe, dijo uno. No tarda en descubrirlo, respondió otro con una risa contenida. Santiago sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Saber qué? Se dirigió a la barra con la intención de calmarse con un trago.
No podía permitirse perder la compostura. Sin embargo, cuando levantó la copa, notó que un grupo de compañeros de trabajo lo observaba desde el otro extremo del salón. Estaban hablando entre ellos, pero de vez en cuando, uno de ellos lanzaba una mirada en su dirección. No se trataba de coincidencias. Valeria apretó su brazo. Santiago, vámonos. Esto no me gusta. Siento que en cualquier momento va a pasar algo y prefiero no estar aquí para verlo. Él no podía irse. No todavía. Su instinto le decía que, si se marchaba, estaría reconociendo que algo iba mal. Y él no tenía nada que temer. O al menos, eso quería creer. En ese momento, la puerta principal se abrió con suavidad. No hubo un gran anuncio, ni una presentación. Pero la energía en la sala cambió por completo. Los murmullos se apagaron. Los movimientos se ralentizaron. Los rostros se giraron, uno por uno, hacia la nueva presencia. Santiago sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando su mirada se encontró con la de la persona que acababa de llegar. Camila. Su esposa avanzaba con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Vestía un elegante vestido de color vino que resaltaba su porte imponente. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros y su mirada lo perforó como una daga. Santiago sintió un vértigo momentáneo. Su garganta se secó. No podía ser real. Camila estaba en otro país. Él mismo se había asegurado de que tomara ese vuelo. Y, sin embargo, allí estaba. Sonriendo. Saludando a los invitados. Como si todo hubiera sido planeado. Santiago apenas pudo escuchar cuando Valeria exhaló con horror. Dios mío. El enigma de Camila acababa de revelarse. Santiago sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. Camila no debía estar aquí. Su mente intentó procesar la imagen frente a él, pero todo su cuerpo se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Ella avanzaba con una elegancia calculada, saludando a los invitados con la naturalidad de quien ya había asumido el control de la noche. No había sorpresa en su rostro. No había confusión. Solo seguridad. Valeria, a su lado, se aferró a su brazo con desesperación. Santiago, dime que esto no es real, susurró con la voz temblorosa. Ella no debería estar aquí. No, no debería. Pero lo estaba. Y lo más perturbador era que nadie parecía sorprendido por su llegada. Era como si todos supieran que Camila vendría, menos él. Santiago hizo un esfuerzo por mantener la compostura. No podía permitirse perder el control. Inspiró hondo, ignorando el escalofrío que le recorría la espalda. Tenía que actuar con normalidad. Si había una posibilidad de que esto fuera solo una coincidencia, por más absurda que fuera, no debía delatarse. Pero entonces, vio algo que le confirmó sus peores sospechas. Camila se detuvo por un momento, observó el salón con una leve sonrisa y luego dirigió su mirada directamente hacia él. Sus ojos se encontraron. Y ella sonrió. No fue una sonrisa efusiva ni de sorpresa. Fue una sonrisa contenida, llena de significado, como si le dijera, te estaba esperando. El corazón de Santiago latió con fuerza contra su pecho. Ya no había duda. Ella lo sabía. Los murmullos se intensificaron a su alrededor, pero él apenas los escuchaba. Su mente iba a toda velocidad. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Cómo lo supo? Nada tenía sentido. Había sido cuidadoso. Había tomado todas las precauciones. La voz de Valeria lo sacó de su trance. Tenemos que irnos, dijo con desesperación. Ahora. Pero Santiago no podía moverse. Sus pies estaban anclados al suelo. Su orgullo le impedía huir como un hombre acorralado. No iba a darle esa satisfacción a Camila. Ella comenzó a caminar lentamente en su dirección, su vestido ondeando con cada paso. Santiago sintió que el aire se volvía denso. Cada segundo era una tortura. Cuando Camila estaba a pocos metros de él, alguien se adelantó y la interceptó. Don Alejandro. El anfitrión de la boda la recibió con los brazos abiertos y un gesto de absoluta familiaridad. Demasiada familiaridad. Santiago sintió un nudo en el estómago cuando su jefe la abrazó con entusiasmo. Camila, querida, qué alegría tenerte aquí. Camila le devolvió el gesto con una calidez que a Santiago le pareció una puñalada. ¿Desde cuándo su jefe tenía tanta confianza con su esposa? Valeria soltó un leve jadeo y se apartó un paso,
como si la realidad la golpeara con más fuerza que a él. Santiago ni siquiera podía mirarla. Toda su atención estaba en Camila. La voz de don Alejandro volvió a escucharse, resonando en el salón como una sentencia. Damas y caballeros, brinden con nosotros, porque esta noche, además de celebrar el amor, celebramos nuevos comienzos. Santiago sintió su sangre helarse. Un nuevo comienzo. Y supo, sin necesidad de más palabras, que el suyo acababa de llegar a su fin. Santiago sintió como la presión en su pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. Todo en el ambiente parecía diseñado para asfixiarlo. Su mundo, aquel que había construido con tanto cuidado, estaba tambaleándose y lo peor era que él no entendía cómo. El murmullo de los invitados continuaba en un tono bajo, como una corriente de información que lo rodeaba sin que pudiera alcanzarla. Sabían algo. Lo veía en sus rostros. En la forma en que disimulaban sus miradas cuando él pasaba. En los gestos sutiles de complicidad que intercambiaban. Era el centro de la atención, pero no por las razones correctas. Valeria, a su lado, no podía ocultar su nerviosismo. Sus uñas se hundían en el brazo de Santiago con cada paso. Santiago, tenemos que irnos ahora mismo, insistió, su voz apenas un susurro desesperado. Ella lo sabe. Y si ella lo sabe, entonces. Santiago entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. No. No iba a huir. Su instinto le decía que retirarse en este momento sería el peor error que podía cometer. Había algo más en juego. Y si Camila había preparado una emboscada, él debía estar presente para entender cómo enfrentarlo. No vamos a ningún lado, le dijo en voz baja, sin mirarla. Valeria soltó un jadeo incrédulo, pero Santiago no le dio tiempo de replicar. Su atención se enfocó en don Alejandro, que, desde el centro del salón, levantaba su copa con una sonrisa enigmática. Las luces del salón parecieron atenuarse justo en ese momento. Quiero que esta noche sea inolvidable para todos, anunció con su voz grave y poderosa, que resonó como una sentencia. Santiago sintió un escalofrío. Aquello no era un simple brindis. Hay mucho que celebrar, muchas sorpresas por venir. El aplauso de los invitados fue discreto, más formal que auténtico. La tensión en el aire era palpable. Pero lo que realmente hizo que la sangre de Santiago se helara fue lo que vino después. Camila, con su porte impecable y su aura de dominio absoluto, avanzó entre los invitados con paso seguro. Era como si el salón entero hubiera sido diseñado para que ella reinara sobre él. No había nadie que no la mirara. Nadie que no pareciera estar esperando su siguiente movimiento. Santiago sintió un espasmo de pánico en el pecho cuando sus ojos se encontraron. Ella sonrió. No era una sonrisa casual, ni una sonrisa de cortesía. Era una sonrisa calculada, contenida, una declaración silenciosa de poder. Dios mío, susurró Valeria, con los ojos muy abiertos. Santiago sintió su pulso acelerarse. No podía leerla. Y eso lo aterrorizaba. Había esperado furia. Desprecio. Pero no esa calma asesina. Don Alejandro hizo un ademán elegante con la mano y comenzó a caminar. Pero no venía solo. A su lado, Camila avanzaba con él, conversando en voz baja, como si estuvieran afinando los últimos detalles de un espectáculo. Santiago sintió la piel erizarse. Cuando finalmente llegaron hasta él, su jefe le extendió la mano con su clásica sonrisa de hombre de negocios. Santiago, qué alegría tenerte aquí. Cada palabra tenía peso. Santiago se obligó a responder el saludo con la misma firmeza, pero su cuerpo entero estaba en alerta. No podía perderme esta gran noche, respondió con voz firme. Don Alejandro asintió con una leve inclinación de cabeza, pero Santiago no dejó de observar la manera en que Camila lo miraba. Era un depredador analizando a su presa. Camila, dijo, probando el terreno. Ella lo observó unos segundos antes de inclinar la cabeza con elegancia. Santiago. Solo su nombre. Sin reproches, sin acusaciones. Pero con todo el peso de lo que él había hecho. Santiago sintió un sudor frío en la nuca. Esta no era la Camila que él conocía. Esta era una mujer con el control absoluto. Y él, por primera vez, no tenía idea de lo que iba a suceder. ¿Desde cuándo estás aquí?, preguntó, intentando mantener su tono casual. Camila lo miró con una expresión críptica y, antes de que pudiera responder, don Alejandro se adelantó. Oh,
Querido Santiago, dijo con una media sonrisa, te sorprendería saber cuánto tiempo hemos estado planeando esto. El juego había comenzado. Y Santiago estaba en desventaja. El sonido del cristal resonó con una elegancia letal. Santiago sintió cómo su pecho se contraía con cada golpe suave de la cucharilla contra la copa de don Alejandro. Ese sonido marcaba el comienzo de algo irreversible. Todos en el salón se giraron, expectantes. Los murmullos cesaron en un instante, como si cada persona allí supiera que algo importante estaba por suceder. Santiago, en cambio, lo presentía como una sentencia de muerte. Valeria dio un paso atrás. La incomodidad en su rostro era evidente. No era solo miedo, era una certeza devastadora. Ella ya sabía que esto era el fin. Pero Santiago todavía se aferraba a la ilusión de que todo podía ser un malentendido. Tenía que serlo. Don Alejandro, con su porte impecable y su sonrisa de hombre que nunca pierde el control, alzó su copa en un gesto casi ceremonioso. Damas y caballeros, dijo con voz firme, recorriendo el salón con una mirada de dominio absoluto, les pido su atención. Silencio. Santiago sintió que su propio cuerpo se tensaba, como si su sistema nervioso estuviera listo para recibir un impacto. Esta noche, continuó don Alejandro con pausas medidas, no solo estamos aquí para celebrar el amor y la unión, sino también para honrar el crecimiento, la lealtad y el compromiso que hacen que nuestra empresa sea más fuerte. La palabra lealtad cayó sobre Santiago como un bloque de hielo. Sintió un hormigueo recorrerle la columna. Algo en su interior ya sabía que esto iba dirigido a él. Nuestra empresa ha crecido gracias a la confianza, al esfuerzo y a la determinación de sus socios, prosiguió don Alejandro, con una expresión que parecía casi disfrutar la tensión en el aire. Y por eso, esta noche, quiero compartir con ustedes una noticia que cambiará el futuro de nuestra compañía. Santiago tragó saliva. No. 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 Cada fibra de su ser le decía que se largara de ahí. Que corriera. Pero sus pies estaban anclados al suelo. Sabía que si se movía, solo haría que todo fuera peor. Don Alejandro hizo una pausa, como si se regodeara en la expectación de los presentes. Luego, levantó una mano y la extendió con una elegancia letal. Directamente hacia Camila. Quiero presentarles a la nueva socia mayoritaria de la empresa. Santiago sintió que todo el aire de sus pulmones desaparecía. El aplauso fue ensordecedor. Los flashes de las cámaras destellaban sobre el rostro imperturbable de Camila, que se mantenía erguida, serena, como si siempre hubiera sido dueña de todo. Santiago se quedó inmóvil. Su mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. No. No podía ser real. Valeria se aferró a su brazo, con los labios entreabiertos en un gesto de absoluto horror. Dios, esto es una trampa. Pero Santiago ni siquiera pudo responderle. Todo su mundo acababa de desplomarse. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que su esposa ahora estuviera en la cima de la empresa donde él había trabajado durante años? ¿Cómo había logrado esto sin que él lo supiera? ¿Cómo había tenido el control de todo mientras él creía que ella estaba lejos, en otro país? Querida Camila, dijo don Alejandro con su tono magnético, bienvenida a lo que siempre debió ser tuyo. Santiago sintió una náusea inmediata. Camila giró lentamente la cabeza hacia él. Sus miradas se encontraron. Y entonces, ella sonrió. No fue una sonrisa de victoria eufórica. No fue una sonrisa cruel o burlesca. Fue una sonrisa de absoluta certeza. Fue la sonrisa de alguien que ya había ganado hace mucho tiempo. Los invitados continuaban aplaudiendo. Era una ovación larga, poderosa. Una ovación que no era solo por Camila. Era por el espectáculo. Porque todos, excepto él, sabían lo que estaba pasando. Santiago sintió que su piel se enfriaba. Su boca estaba seca. Sus manos, inmóviles a los costados de su cuerpo. Finalmente, Camila se movió. Con una gracia absoluta, avanzó hacia él, dejando que los aplausos la rodearan. Cada paso era una declaración de poder. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se inclinó hacia su oído. Y entonces, en un tono tan suave que solo él pudo escuchar, le susurró la frase que lo destrozó por completo. Te lo dije, Santiago. Sabía todo. El universo entero de Santiago se colapsó en ese instante. El murmullo de la gente, el tintineo de las copas, la música de fondo. Todo desapareció. Solo quedó el eco de esas palabras.
Su traición había sido descubierta hace mucho. Y él fue el último en enterarse. El aplauso seguía resonando. Pero Santiago no lo escuchaba. Todo sonido a su alrededor se convirtió en un zumbido opaco. Su cuerpo estaba ahí, rígido, inmóvil, pero su mente estaba en caída libre. Sabía todo. Las palabras de Camila aún vibraban en su cabeza. No había dudas. No había escapatoria. Esto no era un simple descubrimiento. Era una ejecución pública. El tintineo de las copas chocando unas contra otras parecía más bien el sonido de una campana fúnebre. Santiago intentó tragar saliva, pero su garganta estaba seca. Su mirada se movía sin control por el salón, buscando una señal, una escapatoria, pero lo único que veía eran rostros expectantes. No había conmiseración en los invitados. No había sorpresa. Todos lo sabían. Valeria estaba pálida, con los labios entreabiertos en un gesto de absoluto horror. Pero no dijo nada. Porque ella también entendía lo que él tardó en aceptar. El depredador no era don Alejandro. No eran los invitados. El depredador era Camila. Y Santiago era la presa. Entonces, como si el destino hubiera decidido que aún quedaba una última daga por clavar, don Alejandro avanzó hacia él. Imagino que esto te tomó por sorpresa, dijo con una sonrisa amable. Demasiado amable. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese tono. Era el mismo tono que se usaba cuando alguien estaba a punto de ser despojado de todo, pero todavía no lo sabía. No. No podía ser esto. Con un esfuerzo sobrehumano, enderezó los hombros e intentó recuperar la compostura. No iba a caer. No lo esperaba, respondió, controlando cada palabra que salía de su boca. Don Alejandro inclinó la cabeza con una expresión de falsa simpatía. Eso pensé, replicó. A veces, uno cree que tiene el control, hasta que se da cuenta de que nunca lo tuvo. Cada palabra lo golpeó como un puño invisible. Pero la peor parte aún estaba por llegar. El anfitrión del evento giró levemente el rostro y hizo un gesto con la mano. Santiago sintió como su piel se erizaba. No mires. No mires. Pero lo hizo. Y cuando vio quién se acercaba, supo que su destino estaba sellado. Daniela. La asistente de Camila. La misma mujer que lo había abordado al comienzo de la noche con preguntas aparentemente inocentes. La misma mujer que, ahora lo comprendía, había sabido todo desde el principio. Ella avanzó con paso seguro, sin apuro, disfrutando cada momento. Porque esto era una ejecución calculada. Cuando estuvo frente a él, sostenía en sus manos un sobre de color marfil. Con un sello dorado. Y su nombre grabado en tinta negra. El aire abandonó sus pulmones. Los murmullos regresaron. Los ojos de todos se clavaron en él. Santiago sintió que su corazón martillaba en su pecho con una fuerza incontrolable. Sabía que lo que estaba dentro de ese sobre iba a destruirlo. Daniela sonrió apenas, con el placer sutil de alguien que ha esperado mucho tiempo para ver caer a otro. Esto es para ti, Santiago, dijo con voz controlada. Todo su cuerpo se negó a moverse. Pero sabía que no tenía opción. Con las manos temblorosas, tomó el sobre. El cartón grueso y elegante quemaba en sus dedos. Lo abrió. Y cuando sus ojos recorrieron las primeras líneas, sintió que su mundo se partía en dos. Divorcio. La palabra resaltaba en el encabezado con una frialdad que le heló la sangre. Pero no era solo eso. Su nombre estaba en negritas. Y debajo, había una serie de cláusulas y términos. Términos que no le dejaban absolutamente nada. Ni la casa. Ni los bienes. Ni su reputación. El acuerdo estaba fechado hacía 2 meses. 2 meses. Camila había planeado esto con una precisión quirúrgica. Y él, como un imbécil, nunca vio venir el golpe. Sintió que las paredes del salón se cerraban sobre él. La voz de Camila lo sacó de su estado de shock. ¿Te sorprende, amor?, preguntó con dulzura. Pero sus ojos brillaban con una frialdad cortante. Santiago levantó la vista, desesperado. No podía ser real. Camila, su voz salió ronca, destruida. Ella dio un paso adelante y se inclinó hacia su oído. Pensaste que me habías engañado, susurró, pero fuiste tú quien vivió en la mentira. Se enderezó, manteniendo su porte impecable, y le dedicó una última mirada.
Fuiste tú, Santiago, quien nunca vio venir esto. Los invitados contenían la respiración. Y en ese instante, Santiago entendió que estaba completamente acabado. El papel temblaba en sus manos. Pero no tanto como él. El documento de divorcio, con su nombre en negritas y cada cláusula cruelmente calculada, era una sentencia escrita con la precisión de un cirujano. Santiago sintió un sudor frío descender por su espalda. No podía ser real. No podía estar sucediendo. Pero lo estaba. Le costaba respirar. Las paredes del salón parecían cerrarse sobre él. Su visión se nubló por un momento, pero forzó a su mente a reaccionar. Tenía que salir de esto. Tenía que encontrar una manera de detenerlo. Intentó levantar la cabeza, encontrar apoyo en los rostros que lo rodeaban, pero lo único que vio fue una jauría de hienas disfrazadas de invitados distinguidos. Miradas de burla, de curiosidad, de superioridad. Nadie estaba de su lado. Su garganta estaba seca. Quiso decir algo, pero no había palabras. Y entonces, Camila avanzó. Cada paso de ella fue una daga más en su orgullo destrozado. Su vestido color vino ondeaba con elegancia, su postura era impecable, y sus ojos. Dios, sus ojos. No había furia. No había rencor. Solo indiferencia. Y eso lo aterrorizó más que cualquier otra cosa. Santiago intentó hablar. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, ella se inclinó. Y en un tono bajo, tan suave que solo él pudo oírlo, soltó la sentencia final. Yo sabía todo, Santiago. Todo. El tiempo se detuvo. El aire desapareció de sus pulmones. El peso de esas palabras le cayó encima como un edificio entero desplomándose sobre él. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lo sabía? Su mente se llenó de imágenes fugaces, los besos robados en hoteles discretos, los mensajes borrados, las coartadas perfectas. Cada mentira, cada excusa, cada instante en que pensó que la tenía engañada. Pero nunca la engañó. Ella estuvo siempre un paso adelante. Camila retrocedió levemente, mirándolo con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder, pero todo por ganar. El murmullo de los invitados volvió a elevarse. La tensión en el aire era palpable. Esto ya no era un simple descubrimiento. Era una ejecución pública. Y entonces, Santiago cometió el peor error. Intentó hablar. Camila, yo. Pero ella levantó una mano. Y lo silenció sin siquiera tocarlo. SHHH, murmuró, con una sonrisa apenas perceptible. No arruines este momento. Santiago sintió como su piel se erizaba. No era enojo. No era rabia. Era su condena. Los ojos de Camila se clavaron en los suyos con una seguridad aplastante. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Santiago? Preguntó con suavidad. Él no quería saberlo. No quería escuchar nada más. Pero su silencio era parte del espectáculo. Tú creíste que me estabas dejando atrás, Camila inclinó levemente la cabeza, cuando fui yo quien te dejó primero. Santiago sintió como todo su cuerpo se hundía en el abismo. Las palabras rebotaron en su cráneo como un eco maldito. No. No podía ser verdad. Pero lo era. Los murmullos a su alrededor se convirtieron en un murmullo incontrolable. Los invitados se miraban unos a otros con sonrisas contenidas. Y Santiago lo entendió todo. Camila no había venido aquí a enfrentarlo. No había venido a humillarlo. Había venido a enterrarlo. Don Alejandro, con una copa de vino en la mano y la expresión de un hombre que disfruta el espectáculo, dio un paso adelante y palmeó el hombro de Santiago con una sonrisa paternal. Ah, querido amigo, dijo con un tono cargado de falsa compasión. A veces creemos que podemos jugar con todo, sin darnos cuenta de que el verdadero juego ya fue escrito por alguien más. Los invitados aplaudieron nuevamente. Pero esta vez, el aplauso no fue para Camila. Fue para el espectáculo. Para el golpe final. Para el hombre que creyó que tenía el control y terminó siendo un peón. Santiago no podía moverse. No podía respirar. Todo estaba terminado. Y lo peor es que lo habían destruido sin ensuciarse las manos. El golpe final no vino con gritos ni con violencia. No hubo una discusión encarnizada ni un enfrentamiento explosivo. El golpe final vino con silencio. Un silencio que lo envolvió todo. Santiago permaneció de pie en medio del salón,
rodeado por decenas de rostros que lo observaban como si fuera un animal acorralado, un hombre que ya no tenía escapatoria. Pero lo peor no era la mirada de los demás. Lo peor era que Camila ya ni siquiera lo miraba. Todo su mundo había colapsado en el transcurso de una sola noche. Primero, la sorpresa. El desconcierto de ver a su esposa en la boda cuando ella se suponía en otro país, la certeza de que algo andaba mal, pero sin poder comprender qué. Después, la humillación. La revelación de que Camila no solo sabía de su traición, sino que había esperado el momento perfecto para exponerlo. No con gritos ni reclamos. Con poder. Con absoluta frialdad. Ella no buscaba una confrontación, buscaba su destrucción. Y ahora, el golpe final. El documento de divorcio aún temblaba en sus manos, como si su piel rechazara tocarlo. Cada cláusula era un recordatorio de su derrota. La casa que había comprado. Los bienes que había acumulado con los años. Los ahorros que pensaba que eran suyos. Nada le pertenecía ya. Nada. Pero el divorcio era solo el inicio. Porque entonces, con la misma calma con la que había manejado todo, don Alejandro anunció la reestructuración de la empresa. Las palabras fueron elegantes, medidas, sin dejar margen para interpretaciones. Con la entrada de Camila como socia mayoritaria, la compañía tomará un nuevo rumbo, dijo, con su voz firme. Es momento de renovar, de apostar por el futuro. Santiago lo entendió en ese instante. No necesitaba que se lo dijeran de manera explícita. Había sido despedido. El puesto que había ocupado durante años. Las reuniones en las que se había sentido poderoso. Las decisiones que había tomado con la certeza de que su palabra tenía peso. Todo eso había dejado de existir. El salón entero pareció inclinarse bajo el peso de esa realidad. Su cuerpo estaba rígido, su mente buscaba una salida, pero no había ninguna. Intentó respirar hondo, pero su garganta estaba cerrada. Sus ojos vagaron por el lugar, buscando una mirada que le ofreciera apoyo, pero no encontró nada. Todos sabían. Todos estaban ahí para ver su caída. Los murmullos comenzaron. Eran susurros, pero cada palabra golpeaba su cráneo como un mazo. No podía entender todo lo que decían, pero no era necesario. Sabía que hablaban de él. Que se preguntaban cómo no había visto venir esto. Que se deleitaban con su desgracia. Santiago sintió el sudor frío recorriendo su espalda. Tenía que hacer algo. No podía quedarse inmóvil, como una estatua que se desmorona en público. Se volvió lentamente hacia Camila. Ella era su única oportunidad. Tenía que decir algo. Tenía que recuperar el control. Camila. Su voz salió áspera, sin fuerza. Ella se detuvo. Por primera vez en toda la noche, hizo una pausa. Pero cuando giró el rostro para mirarlo, no había rencor en su expresión. No había enojo. No había resentimiento. Solo había algo peor. Indiferencia. Y entonces, con la calma devastadora de quien ya no tiene nada más que decir, pronunció la frase final. Aprovecha tu nueva vida, Santiago. Se giró con una tranquilidad impecable. Avanzó entre los invitados, que la observaban con respeto y admiración. Era la gran vencedora de la noche. Pero antes de desaparecer por completo, soltó la última bala. Yo ya empecé la mía. El suelo se desmoronó bajo los pies de Santiago. El aire en el salón se volvió sofocante, pero no porque faltara oxígeno, sino porque ya no tenía un lugar en ese mundo. El murmullo creció a su alrededor, las conversaciones se reanudaron, la música volvió a sonar. La fiesta seguía. Porque para todos los demás, esto era solo el final de un capítulo. Pero para Santiago, era el final de todo. Imagina estar en un evento y que de repente todo se descontrole por culpa de un secreto inesperado. En el video de hoy hemos visto a un marido que pensaba que podía llevar a su amante a una boda sin consecuencias. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad sale a la luz en los momentos más inesperados? He dejado aquí, en la última pantalla, un video con otra historia llena de sorpresas, una esposa que decide aparecer por sorpresa en la fiesta de su marido y su amante. Y créeme, no fue la única que llegó sin ser invitada. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.